Entonces, comencemos de una vez ya con nuestra sesión. Y bueno, ahí en la pantalla les puse un breve resumen de algunas cosas que necesitamos recordar de lo que hemos visto últimamente. Entonces, lo primero que tenemos aquí es una parte de lo que es el álgebra de las series, solo una pequeña parte, no es todo lo que comentamos en álgebra de series, porque parte de esto lo vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tenemos es que al tener la suma de una serie, de un par de series, la suma va a converger si ambas series convergen. Con una de las series que sea divergente, pues entonces el resultado, la suma como tal, va a ser divergente. La segunda parte que quería recordar del álgebra de series, pues es que si yo tengo una serie que está multiplicada por un número real diferente de cero, entonces ese número por el cual se está multiplicando pues puede entrar y salir libremente de la serie y no nos va a afectar en nada el resultado. Si la serie es divergente, al multiplicarla por un número va a seguir siendo divergente. Si la serie es convergente, al multiplicarla por otro número, pues va a seguir siendo convergente. Bueno, esto pues es importante porque a final de cuentas, cuando tenemos algo en esta forma, pues es muy similar a uno de los tipos de series que vimos. Entonces, primero me centro en la parte de la serie geométrica. Habíamos visto la sesión anterior que una serie geométrica pues es aquella que tiene un término inicial, en este caso es el término A, tiene además una razón elevada al exponente n-1 y habíamos visto que los criterios de convergencia para esta serie es si la razón se encuentra entre 0 y 1, va a converger. Si la razón es mayor a 1, va a diverger. Eso respecto a la serie que vimos, la serie geométrica. Y como última parte de este resumen, también vimos otra serie que vendría siendo un tipo especial llamado serie telescópica, que en esencia, si nosotros podemos descomponer en una resta a algún término de una serie en particular, a partir de la descomposición en fracciones parciales, y observamos que se van simplificando los términos intermedios, podemos calcular la suma de esta serie y por lo tanto va a converger. Así es como habíamos hablado sobre la serie telescópica. De hecho, fue lo último que habíamos comentado en la última sesión. Bueno, pues entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver un último tipo especial de serie, aparte de estos dos. Y aquí voy a comentar algo rápido antes de ver esta serie. Les voy a dar directamente cuál es el criterio de convergencia. La razón es porque con lo que sabemos hasta el momento, el deducir en qué momentos este nuevo tipo de serie converge o diverge es un poquito complicado. Pero ya una vez que tengamos conocimientos de la integral, entonces ya podremos determinar cuál es el criterio de convergencia. Entonces, para el siguiente tipo especial de serie, me voy a esperar a su demostración hasta que ya veamos integrales. Entonces, ya que tengamos toda la parte de cómo calcular integrales, no tanto los métodos de integración, pero sí qué significa la integral, de dónde viene, cómo podemos calcularla, entonces con eso ya podremos demostrar este,
la convergencia o divergencia de este último tipo de serie. Entonces, aquí, en este momento, nada más lo vamos a comentar. Ya después veremos de dónde viene este criterio. Bueno, pero antes, ¿tienen algún comentario hasta aquí? Vale. Pues entonces, vamos a ver de lo que se trata este nuevo tipo de serie, que es lo que le vamos a llamar serie P. La P viene de potencia, y este tipo de serie la podemos representar de esta forma. La serie de 1 infinito de 1 entre n a la P. Entonces, este tipo de series vamos a tener cierto manejo con ellas, como si fuesen similares a las series geométricas, y similares en otros casos a lo que vendrían siendo la serie, por ejemplo, la serie armónica. Entonces, esta serie va a tener el criterio de convergencia siguiente. Aquí todo depende del exponente P. Si el exponente P es menor a 1, entonces aquí el criterio nos dice que existirá divergencia. Esta es la primera parte. La segunda parte me dice que si P es igual a 1, entonces también hay divergencia. Ahora, en este último, podemos notar que efectivamente habría divergencia, porque cuando P es igual a 1, lo que tenemos es la serie armónica. Y como ya habíamos demostrado, una serie armónica siempre es divergente. Y por último, tengo que si P, este exponente P es mayor a 1, entonces en este caso hay convergencia. Siempre va a ser una serie convergente. Bueno, les reitero, ¿de dónde salen estos criterios? Lo vamos a ver cuando ya establezcamos las cuestiones de la integral. Todo esto pues es debido a que existe un criterio que no está marcado en este momento del curso, que se llama el criterio de la integral para la convergencia de series. Pero entonces, ya una vez que veamos todo lo que tiene que ver la integral, cómo se define, calcularla, etcétera, entonces ya podremos retomar esto y tomarlo como una aplicación de la integral, ese criterio para convergencia de series, criterio de la integral. Bueno, entonces, aquí con esto, lo que debemos tomar en cuenta son los tipos que hasta el momento hemos visto y en qué momentos convergen y divergen. La razón es la siguiente, porque a continuación vamos a ver el primer criterio para la convergencia de series, pero que deben estar basadas en series que de antemano ya sabemos que convergen o divergen. Entonces, por ejemplo, si tenemos una serie de naturaleza desconocida, bajo el siguiente método, bajo el siguiente criterio,
podríamos modelar esa serie de manera desconocida, de naturaleza desconocida, de tal manera que podamos hacer una comparación entre una serie divergente o una serie convergente con la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, indíquenme si le puedo bajar a la pizarra. Sí. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Exactamente eso es lo que vamos a realizar en este momento. Y bueno, antes de nada, antes de comenzar con primero mencionando el criterio, les comento. No hay como tal un método para utilizar este criterio. No hay la forma de decir, pues paso uno tienes que hacer esto, paso 2 tienes que hacer esto otro, paso 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí es un poco modelar las series en cierta forma a prueba y error. Por ejemplo, podemos estar analizando una serie mediante este criterio de comparación, primero con una serie divergente. Si no concluimos nada, podemos pasar a compararla con una serie convergente. Y si no concluimos nada, pues entonces utilizaríamos alguno de los criterios que veremos adelante, que nada más veremos dos criterios más y como aplicación, como les comenté, con integrales, un tercer método, más aparte de los que ya conocemos. Entonces, como recuerdo que alguna vez les comenté, el saber la convergencia o divergencia de series es muy similar a estar probando cuáles son las raíces de un polinomio. Que cuando ustedes estuvieron en álgebra, para calcular las raíces de un polinomio, pues utilizaron primero la técnica de posibles raíces racionales. Se auxiliaban de la regla de los signos para ver cuáles cumplían, cuáles no, pero a final de cuentas terminaban haciendo una inspección por fuerza bruta, a ver cuál es la que sí quedaba como raíz, como acierto y error. Entonces, es más o menos similar este criterio, aunque tal cual como lo vamos a ver aquí, lo que vamos a hacer es tratar de modelarlo con un tipo de serie que sabemos de antemano ya diverge o converge, cualquiera de las dos. Bueno, entonces, después de este aviso, ahora sí, viene lo que es el criterio de comparación. Bueno, este criterio me dice lo siguiente. Vamos a tener una serie como esta de términos positivos. Eso es lo importante. Por eso es que desde la sesión anterior les había comentado, vamos a trabajar en este momento con términos positivos. Ya la próxima semana trabajamos con términos de diferente signo. Entonces, sea una serie de términos positivos. Ahí la tenemos. Y entonces, el criterio me dice lo siguiente. Como primer punto, voy a tomar una serie que de antemano sabemos que converge. Entonces, si esta serie es convergente,
Y entonces sabemos que este término UN de la serie que estamos estudiando, de la que desconocemos su naturaleza, es menor o igual que el término AN de la serie convergente, entonces vamos a tener que nuestra serie de naturaleza desconocida, pues en este caso converge. Bien. Ahora, esta es la primera parte del criterio. La segunda parte tiene que ver con lo que vendría siendo el criterio de la divergencia. Eso lo voy a dejar por aparte un momento, porque quiero mostrar cómo es que llegamos a la conclusión en este caso. Entonces, voy a tomar lo siguiente. Supongamos, lo voy a bajar solo un poco, hasta aquí. Supongamos que nuestra serie de naturaleza desconocida tiene una suma Sn. Y además, nuestra serie de naturaleza conocida tiene una suma Zn. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, la serie de los términos AN es una serie geométrica con razón entre 0 y 1 y pues podemos calcular su suma. Bien. A ver, si tomo en consideración que los términos UN son menores a los términos AN, eso quiere decir que conforme voy realizando las sumas parciales de términos UN con sus correspondientes términos AN y las sumas parciales de sus correspondientes términos AN, al compararlas, pues lo que voy a tener es que Sn tendría que ser menor que Zn. Si de inicio yo sé que los términos UN son menores que los de AN, pues eso quiere decir que la suma de los términos UN va a ser menor que los términos de la suma Zn. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, otra cuestión importante. Recordemos que de inicio dijimos, y de hecho acá lo tengo, son series de términos positivos. Como son series de términos positivos, eso quiere decir que ambas sumas tienen que ser mayores a 0. Porque no hay manera en la cual si yo estoy sumando puros números positivos me devuelva algo negativo o me devuelva 0. Entonces, en este caso la suma Sn es mayor a 0, mayor, no mayor igual. Es mayor a 0 y de lo que ya habíamos dicho, la suma Zn pues es mayor a la suma Sn. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es calcular un límite. Ya sabemos que para calcular la suma de una serie, lo que hacemos es calcular el límite de esa suma para saber hacia dónde se dirige, saber hacia dónde está convergiendo la serie. Bueno, entonces lo que hago pues es calcular el límite. ¿Cómo? Ah, pues le subo de una vez antes de calcular el límite. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Bueno, aquí me espero un momentito. De hecho, mientras les comento, esto último que escribí es similar
al teorema del emparedado que hay en cálculo para calcular límites. Entonces, obtengo el límite cuando n tiende a infinito de 0, el límite cuando n tiende a infinito de Sn, y el límite cuando n tiende a infinito de Zn. Bueno, entonces el límite de la constante pues, sigue siendo 0. Este límite de Sn, de la suma de la serie de naturaleza desconocida, pues no sabemos cuánto valga, solo sabemos que es mayor a 0, pero el límite de la serie convergente sí sabemos cuánto vale. Cuando nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito de la suma de una serie divergente, de una serie convergente, pues lo que tenemos es un número A. Nos va a devolver un número en particular, que aquí le estoy llamando nada más A. Entonces, si ustedes consideran aquí que el término Sn le pertenece a una sucesión, pues ustedes están de acuerdo, según lo que vimos en sucesiones, que cuando una sucesión está acotada, aquí tengo la cota inferior, aquí tengo la cota superior, pues eso quiere decir que es una serie convergente, una sucesión convergente, ¿sí están de acuerdo? Ajá, exactamente, es la existencia de un límite. ¿Cuánto vale ese límite? Pues no sabemos, sabemos que está entre 0 y A, pero va a tener un valor determinado. Entonces, si yo tengo una serie de naturaleza desconocida que es menor a una serie convergente, pues resulta que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de la serie de naturaleza desconocida existe y entonces la serie de donde viene converge. Ahora, aquí nada más una cuestión. Si tenemos la serie de naturaleza desconocida y es mayor a una serie convergente, es decir, que tengamos este caso, que AN, que es la serie convergente, sea mayor a la serie de naturaleza desconocida, ahí no sabemos qué es lo que está sucediendo. No podemos dar por hecho que ya directamente es divergente, porque puede ser una serie divergente, sí, pero también puede ser una serie que converja a un valor superior al límite de la serie que ya conocemos de antemano, que es convergente. Entonces, en este sentido, cuando tenemos que una serie de naturaleza desconocida es mayor a una serie convergente, no sabemos absolutamente nada, seguimos en las mismas. Sí, ¿qué pasó? Uh-huh. Eh, ajá, sí, exactamente. Entonces, sí, efectivamente. Pero de hecho, el método como tal, pues no opera como su demostración. Aquí es nada más verificar que, pues efectivamente, el límite va a existir porque estaría entre dos valores, estaría acotado. Pero, pues ya como tal en el método, ya no necesitaríamos realizar como tal el límite, solamente analizar qué es lo que sucede con los términos de la serie conocida y la serie desconocida.
Ajá, sí, exactamente. Sí, pero ya en el criterio nos vamos a dar cuenta que es nada más trabajar con los términos y que, pues de hecho, en muy rara ocasión vamos a tener que aplicar como tal el límite. ¿Qué pasó? Cuando la serie de naturaleza desconocida es mayor a una serie convergente, no hay dictamen, no hay resultado. Más bien no hay un dictamen que nos diga si la serie es convergente o divergente. Entonces, pues nos quedamos igual. No sabemos qué sucede con la serie. De nada. Pues bueno. Y... A ver, lo puse de esta forma. Y la segunda parte del criterio de comparación. Si tengo una serie diferente a la convergente, esta es otra serie completamente diferente. Si esta serie es divergente y tenemos que los términos de esta serie son menores a los términos de la serie desconocida, bueno, no desconocida, de naturaleza desconocida, entonces dicha serie diverge. Esta es la segunda parte del criterio de comparación. Ahora, aquí pues es un poquito más intuitivo de qué es lo que sucede con el criterio. Porque pues sucede que... Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ah, pero es que la diferencia... Sí, pero es que la diferencia es que en la primera serie aquí ya establecimos que su naturaleza es convergente. Y en este estamos estableciendo la naturaleza contraria, que es divergente. No, en el primero es convergente y en este de abajo ya es divergente. De nada. Aquí en este caso, sabemos que una serie es divergente, pues porque no existe su suma, no podemos calcular su límite, el límite de su suma, y pues por lo tanto no habría suma como tal. Bueno, entonces, si los términos de esta serie divergente son menores que los de la serie de naturaleza desconocida, y para estos términos no hay suma, más lo puedo escribir así. No hay límite cuando n tiende a infinito de su suma. Pues entonces, para términos mayores,
no vamos a encontrar tampoco suma. No hay límite cuando n tiende a infinito de Zn. Porque entonces, ¿cómo podríamos hacer la comparación de que una suma sea mayor a algo que no existe? No tendría sentido. Es de esta forma que cuando una serie está modelada de tal manera que al compararse con una serie divergente resulta que es mayor a la que ya conocemos que diverge, pues automáticamente va a ser una serie divergente. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo aplicar este criterio de comparación. Aquí ya voy a comenzar a trabajar series con otras expresiones, ya no solamente con n o un número elevado a la n, sino que ya voy a tomar en cuenta mezcla de esos términos, o colocar raíces o colocar factoriales, ¿sí? Entonces, para que comencemos a trabajar ya con otro tipo de series, tomando en cuenta que a partir de la próxima semana vamos a comenzar a trabajar las series ya como funciones. Entonces, aquí ya tenemos varias herramientas que podemos utilizar para trabajar la convergencia o no de una serie. Y entonces, nada más recuperando un pequeño resumen. Si tengo una serie geométrica, converge cuando la razón se encuentra entre 0 y 1. Diverge si es mayor a 1. Si tengo una serie que puedo descomponer en fracciones parciales, tendría una serie telescópica. Bueno, y que se puedan simplificar los términos intermedios al momento de desarrollarla. Tendría una serie telescópica y en consecuencia podemos tener una suma. Y la que vimos el día de hoy, la que mencionamos, el tipo de serie que mencionamos el día de hoy, que es la serie P. Si P es mayor a 1, pues hay convergencia, que es este caso, P mayor a 1. Si P es igual a 1, hay divergencia debido a que se trata de una serie armónica. Y si P menor a 1, pues tenemos en consecuencia divergencia. Entonces, aquí vamos a tomar en consideración estos tipos de series para que ya conocemos cuáles son las formas en las cuales diverge o converge, para tratar de modelar otro tipo de series y mediante el criterio de comparación saber cuál sería el dictamen. Bueno, a ver, antes de ver el primer ejemplo, ¿hasta aquí tienen algún comentario más? Bueno, pues a ver. Voy a empezar con una serie que es un poquito simple. Entonces, tengo la serie desde... ¿Qué pasó? Ah, a ver. Ah, ya vi. Y ahí está. A ver, la serie que vamos a trabajar es esta.
Ay, nada más espera un momento porque se me acaba de congelar la máquina. Ahí está. A ver, tengo esta serie y aquí les hago la pregunta. ¿Converge o diverge? ¿Quién da más? A ver, por votación. Diverge. Bueno, pues vamos a utilizar el criterio de comparación para ver qué es lo que está sucediendo, si esta serie converge o diverge. Bueno, aquí esto que les voy a comentar no son reglas escritas, sino que son consejos que a ustedes les puede servir para poder manipular esta serie y saber si se trata o no de una serie convergente o divergente. Bueno, el consejo es este. Cuando ustedes observen una suma en sus series, tomen esa suma y traten de manipularla con cuestiones que ustedes ya conocen o que al menos se pueden presentar como de naturaleza obvia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a tomar la suma de n sexta más 1. A ver, tengo aquí n sexta más 1. ¿Ustedes están de acuerdo que n a la 6 más 1 es mayor que n a la 6? Bueno, entonces a este tipo de cuestiones es a lo que me refiero con que ustedes comiencen a modelar con cuestiones que sean obvias. Pues sí, si yo tengo n sexta y le sumo 1, pues voy a tener que n sexta más 1 es mayor que n sexta. Bueno, ahora, se preguntarán por qué comencé con n sexta más 1, con la suma que se encuentra en el denominador y no con la que tengo en el numerador. Bueno, la razón se debe a que cuando yo trabajo con denominadores, y por ejemplo tengo esto, no lo puedo simplificar. Así tal cual no puedo hacerle absolutamente nada. Sin embargo, cuando yo tengo esto, pues esto es más fácil de trabajar porque puedo separar la fracción de esta manera. Entonces, por eso es que comienzo trabajando con el denominador. Sumando al, bueno, no sumando, añadiendo al consejo que les acabo de dar, que cuando ustedes utilicen el criterio de comparación se vayan directamente sobre la suma o la expresión que tenga la suma, ya sea en numerador o denominador. Si, como en este momento, la suma se encuentra en ambos casos, usen primero el denominador. Siempre usen lo primero. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, pueden observar que este denominador en la serie original, en esta, pues tiene una raíz cuadrada, entonces puedo tomar la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces tomo la raíz cuadrada del primer número y para no alterar tomo la raíz cuadrada en el segundo número. Bueno, aquí pues no puedo hacer nada, la raíz cuadrada se va a quedar tal cual. Pero en el otro lado sí puedo simplificar. ¿Cómo? Ah, tengo internet inestable. ¿Ahí ya me escuchan bien?
A ver, entonces les repito esta parte. Ya que tenemos planteado esto, puedo tomar la raíz tanto a un lado como al otro para no afectarlo, afectar la desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, al tomar la raíz cuadrada del lado izquierdo, no le puedo hacer nada. Pues le va a quedar así, como la raíz cuadrada de n sexta más 1. Pero del lado derecho se puede simplificar. La raíz cuadrada de n sexta, pues es n cúbica. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, recordemos que esta raíz de n sexta más 1 viene de un denominador. Entonces, aquí la tenemos en un numerador, en la desigualdad que estamos trabajando la tenemos en un numerador. Bueno, vamos a pasarla al denominador. Y eso lo hacemos al multiplicar a ambos lados pues, por la raíz de n sexta más 1. Multiplico de un lado por raíz de n sexta, por 1 entre raíz de n sexta, multiplico del otro lado por 1 entre raíz de n sexta más 1. Del lado izquierdo, pues se van a simplificar, me queda algo entre lo mismo, es 1. Y del lado derecho me queda que n cúbica entre esta raíz es el nuevo término. Ahora, esta n cúbica me está estorbando. Pues hago lo mismo que hice hace un momento. Divido ambos lados de la desigualdad por n cúbica. Y entonces la nueva expresión es 1 entre n cúbica mayor que 1 entre la raíz de n sexta más 1. ¿Sí están de acuerdo que este proceso es correcto al hacerlo a ambos lados de la desigualdad? Bueno, y además recuerden, estamos trabajando con números positivos, porque este criterio de inicio lo habíamos tomado como números positivos. Entonces, no cambia absolutamente nada el sentido. ¿Cuál? ¿Este? ¿Este? Ah, al multiplicar ambos lados de la desigualdad por 1 entre n cúbica, para que se pueda simplificar este con este. Bueno. N a la sexta, ¿dónde n a la sexta? Porque hay muchas partes. Ah, pues porque es lo que les había comentado, que desde un inicio tomen el denominador en la suma y planteen una cuestión que puede ser obvia. Pues n sexta más 1 es mayor que n sexta. De ahí salió. De nada. Bueno. A ver. Lo que hemos estado haciendo hasta el momento es ir modelando nuestra serie original. Dense cuenta que aquí ya tengo 1 entre la raíz de n sexta más 1. ¿Qué es lo que nos hace falta para tener tanto numerador como denominador de la serie original?
Exacto. Multiplicar por un término a ambos lados, que en este caso sería el numerador de la serie original, que es 2n más 1. Bien, pues hago esa multiplicación. Lo hago a ambos lados para que me quede esta nueva desigualdad. Bueno, aquí ya pueden darse cuenta que... Aquí ya pueden darse cuenta que este término, pues es el mismo término que tengo acá, de lo que vendría siendo la serie que me están preguntando si converge o diverge. Vean que lo que hemos logrado es trabajar con las expresiones que están involucradas en nuestra serie original para que de aquí nazca una comparación. Observen que ya estamos comparando la serie original, el término n de la serie original, con el término de otra serie. Ahora, hasta el momento, pues no sabemos qué es lo que está pasando aquí. Seguimos en las mismas, seguimos sin saber qué es lo que está sucediendo con la serie. No sabemos si converge o no, no sabemos si diverge o no. Al menos ya tenemos una comparación en el cual, mediante un proceso algebraico que acabamos de llevar a cabo, que podemos realizarlo con cualquier desigualdad y que está plenamente justificado, encontramos que nuestra serie es menor a otra serie. Bueno, pues aquí viene lo que les había comentado. Ustedes observen que aquí tengo un denominador n cúbica y una suma en el numerador. Entonces, esto lo puedo separar de esta forma, como 2n entre n cúbica más 1 entre n cúbica, y esto va a ser mayor que 2n más 1 sobre la raíz de n sexta más 1. Ahora, ustedes pueden observar del lado izquierdo que esta n se puede simplificar con una de las n's al cubo aquí abajo en el denominador y me queda 2 entre n cuadrada más 1 entre n cúbica. Bueno, ¿cuál es la razón de hacer esto? Pues que en este caso tenemos un par de series P. Y entonces, a ver, recuérdenme qué es lo que dice el criterio de la serie P para saber si converge o no. Si P es mayor a 1, converge. P, pues, es el exponente que aparece aquí. Entonces, exactamente. Aquí, este primer sumando converge. Porque es una serie P donde su exponente es mayor a 1. Aquí hay otra serie P cuyo exponente es mayor a 1 y pues también converge. Y como lo habíamos comentado, si yo tengo la suma de dos series convergentes, pues el resultado va a ser una serie convergente. Y en consecuencia, lo que tenemos es esto. El término de una serie que converge es mayor que el término de la serie que estamos analizando. En conclusión, ¿qué podemos decir de nuestra serie de naturaleza desconocida? De acuerdo al criterio de comparación. Exactamente. Esa es nuestra conclusión. Acá podemos concluir que la serie converge. Ahora, aquí
Vuelvo a ser específico, no es una serie de pasos que podamos seguir como un algoritmo para poder resolver el problema. Porque primero, influye mucho qué tipo de serie tenemos. Si tenemos una serie de términos alternados, entonces aquí no podemos aplicar este criterio. Ya veríamos qué es lo que aplicaríamos la próxima sesión. Nos centramos única y exclusivamente en series de términos positivos. Primero. Segundo, depende mucho de qué términos tengamos en la serie. Porque si tenemos términos que no podemos modelar como una serie geométrica, como una serie P, como es este caso, entonces tenemos que comenzar a utilizar las habilidades que hemos adquirido de la manipulación algebraica. Como les digo, o sea, comenzamos con una obviedad. Pues n a la 6 más 1 es mayor que n a la 6. Pues sí, eso es obvio. Pero vean cómo a partir de ahí tomamos n más 1, n a la 6 más 1, que es parte de nuestra serie. Y con esto comenzamos a manipularla de tal manera que podamos reconstruir el término de n que está generando a nuestra serie de un lado y del otro tengamos series que podemos clasificar como convergentes o divergentes de una forma más simple, ¿no? Entonces, aquí estamos utilizando, digámoslo así, una mezcla de criterios. El criterio de comparación, sí, pero también usamos el álgebra de series. Si sumo dos series convergentes, su resultado es una serie convergente. Y además analizamos cada uno de los sumandos de esta serie que se está sumando, de este par de series que se están sumando, y fue como encontramos que de manera independiente cada una es una serie convergente. Entonces, esto no es un proceso como tal exacto, pero podemos ir deduciendo la conclusión a partir de nuestra manipulación algebraica. Entonces aquí les comento que ese tipo de habilidades pues son necesarias para que podamos llevar a cabo correctamente este criterio y que nos devuelva una conclusión. Hay algunas ocasiones en las cuales no nos va a devolver nada y entonces acudiríamos a otros criterios. Pero como les comento, aquí fueron varias cuestiones. Primero, que sabemos que la suma de series convergentes pues es una serie convergente. Y segundo, partir de una sección del término de la serie para que con eso fuésemos construyéndola nuevamente y que nos quedara el término de la serie que estamos trabajando. Esos son los dos puntos claves. Ajá, el lado izquierdo. Ah, ah. Bueno, con la manipulación algebraica, es más, lo voy a poner con otro color porque ni se nota. Con la manipulación algebraica encontramos esto, que el término de la serie convergente es mayor al de nuestra serie. Y de acuerdo al criterio de comparación, en su primera parte, tenemos esto. Este vendría siendo, digámoslo así, como la suma de series convergentes. Exacto. De ahí salió esa conclusión. Vale.
Entonces, pues tengan mucho cuidado con esto. Y aquí sí tomen sus habilidades que han adquirido a lo largo del tiempo para que tengan una mejor manipulación respecto a esta parte algebraica. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna otra duda? Similar, de manera similar. De hecho, tengo un par de series que tienen que ver con unas exponenciales y van a ver cómo se manejan las dos de manera diferente. Entonces, yo espero que me dé tiempo de ver estos dos ejemplos. Así que, de nada. A ver, indíquenme si les puedo borrar. ¿Por dónde? ¿Por acá? Vale. De nada. ¿Qué pasó? Sí, sí, exactamente. Bueno, a ver. Voy a empezar con el ejemplo que tiene un exponencial, que está más simple. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Tengo la serie desde 1 infinito de n cuadrada entre n cúbica menos 3 por e a la menos n. Bueno, ay, aquí me faltó algo. Es a la menos 2n. Bueno, a ver, esta serie es de términos positivos, a pesar de que tenga esa resta, porque cuando ustedes hacen la resta bueno, calculan el cociente de 3 por e a la menos 2n, este 3 pues lo dividirían entre e al cuadrado cuando n es igual a 1, y eso les daría 0.40658.497. Entonces, pues esto tendrían como 1 entre 1 menos 0.4, etcétera. Conforme n va creciendo, pues resulta que este elemento se va haciendo más chico, más pequeño.
Ese elemento va tendiendo a cero, ese término. Y pues a final de cuentas el término n cúbica, conforme n va creciendo, se va haciendo más grande. Bien, entonces cuando tengan una resta, siempre traten de verificar si se trata o no de una serie con términos positivos, porque si no, entonces el criterio que estamos trabajando en este momento no funcionaría, ¿sí? A ver, entonces, aquí, ¿qué proponen para comenzar? Sí, vamos a comenzar con el denominador. Entonces tengo n cúbica menos 3 por e a la menos 2n. Y pues no sé si estén de acuerdo, pero podemos compararlo con n cúbica. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Pues podríamos compararlo con n cuarta tal vez. Podríamos compararlo con n quinta. La razón por la que lo hacemos solamente con n alguna potencia mayor a 3 es porque pues al ir restando este término, pues el número se va haciendo más pequeño. Incluso como se hace pequeño muy rápido conforme n va creciendo, incluso también podríamos compararlo de esta forma, con n cuadrada. Pero pues para no complicarnos, pues utilicemos n cúbica porque a final de cuentas es el término que aparece aquí. Entonces, n cúbica menos 3e a la menos 2n es menor que n cúbica. Vale, no hay ningún problema. Es la obviedad de la cual partimos. A ver, recordemos que pues este está en el denominador. Entonces lo que debemos hacer es pasar ese n cúbica menos 3e a la menos 2n hacia el denominador. Y pues tendríamos que multiplicar y dividir por estos términos a ambos lados de la desigualdad, como lo hicimos hace un rato. Ahora, lo podemos hacer más rápido utilizando la expresión coloquial que usamos para despejar ecuaciones. Este que está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y este que también está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Es el mismo proceso que hicimos hace un rato. Dividir ambos lados entre n cúbica y dividir ambos lados entre n cúbica menos 3e a la menos 2n. Para que nos quede de esta forma. Bien. Pues ya tengo aquí el cociente. ¿Sí quedó claro o cómo llegamos de n cúbica menos 3e a la menos 2n menor que n cúbica a los cocientes de abajo? Ajá, sí, exactamente. Bueno, a ver, aquí ustedes pueden observar que ya esta parte se parece a los términos de la serie que tenemos. Entonces, aquí lo que debemos hacer es ahora multiplicar por n cuadrada para tener el término de la serie que formalmente estamos trabajando aquí. Entonces,
Como n cuadrada es un número positivo, puedo multiplicar ambos lados de la desigualdad sin afectarla. De esta forma. Y del lado izquierdo ustedes pueden ver que esta n cúbica, ¿qué pasó? Bueno, primero porque es un número positivo. Y ese número positivo no afecta a la desigualdad. Y segundo, pues porque es el término que nos falta en el numerador para modelar del lado derecho nuestro término enésimo de la serie. Nuestro término generador de la serie. De nada. Y entonces, del lado izquierdo ustedes pueden ver n cuadrada entre n cúbica. Pues puedo simplificarlo si me queda 1 entre n es menor que n cuadrada entre n cúbica menos 3e a la menos 2n. Bueno, aquí que pueden concluir. Exacto, el término a la izquierda es la serie armónica. Y la serie armónica ya demostramos que es una serie divergente. Y según el criterio de comparación, si el término que genera mi serie de naturaleza desconocida es mayor que el de una serie divergente, pues entonces la serie diverge. Y listo. Ya tenemos entonces comprobado que esta serie es divergente. Simplemente por el criterio de comparación. ¿Sí queda claro por qué es divergente? Bueno. ¿Algo más que deseen comentar sobre esta serie? Porque es el numerador que nos hace falta para poder modelar el término de nuestra serie completa. En el numerador hay n cuadrada, entonces por eso debemos hacer ese producto. De nada. De nada. ¿Qué pasó? Ah, pues es nada más lo que hicimos hace un rato. Por ejemplo, multiplico y divido a ambos lados por n cúbica. Aquí se simplifican y de ahí salió esta n cúbica. Hago lo mismo pero con el otro término. Divido ambos lados entre n cúbica menos 3e a la menos 2n y por eso es que quedó de este lado. De nada. ¿Algo más?
¿Todo bien entonces? Bueno, dense cuenta que la serie anterior, que no tenía exponenciales, fue un poquito más complicada de trabajar que esta, que sí tenía exponenciales. Entonces es lo que les comentaba. Depende mucho de cómo esté la serie y cómo vayamos modelando nuestro término nuestro término de la serie original. Ahora, aquí también quiero comentarles algo. Eh, Hay que tomar en cuenta que debido a que cada serie tiene su propio término y su propia naturaleza, si en algún momento no hubiésemos llegado a alguna conclusión, lo que podemos hacer es tratar de modelarlo de otra manera. Por ejemplo, al inicio me comentaron, eh, ¿puedo poner algún otro tipo de expresión obvia en lugar de esta? Y les dije, pues sí, pueden tomar por ejemplo n a la cuarta o n a la quinta, o por este lado pueden poner que es mayor que n cuadrada, cualquiera de las dos. Si en alguno de esos casos no les hubiese dado una conclusión, entonces utilizarían otro escenario y volverían a empezar. Lo que les comento, como con las raíces de polinomios. Ah, pues pruebo con uno. No, pues no me da. Descarto esa raíz y pruebo con otra. Con -3, no, pues tampoco me da. Con 2, ya me dio, pues ya tengo una raíz. Aquí sucede exactamente lo mismo. El momento en el cual comenzamos aquí es una hipótesis a final de cuentas. Si en la conclusión no tenemos un resultado concluyente, pues entonces descartamos la primera hipótesis y formulamos una nueva. ¿Sí queda claro esto? Bueno, ahora, también para que lo tengan en mente. Supongan que tienen aquí una serie que diverge de término Bn y tienen aquí una serie que converge término An. Recuerden, si voy a usar el criterio de comparación, un menor o igual que an, pues converge. Converge un. Bn mayor que un, pues diverge. An menor que un y un menor que bn, no sabemos absolutamente nada de la naturaleza de la serie que estamos trabajando. Entonces, en los escenarios que les comenté, si plantean alguno y obtienen esto, pues replantean su hipótesis inicial de quién va a ser menor que quién y entonces comienzan a trabajar nuevamente. Entonces, en estos casos, cuando la serie es mayor a la convergente o menor a la divergente, pues no hay de otra, hay que volver a plantear el escenario para tratar de encontrar alguna de estas dos conclusiones. Si no podemos hacerlo, pues entonces recurrimos a alguno de los otros criterios, básicamente el que vamos a ver en un momento más, que se llama el criterio del cociente. Sin el igual,
Pues es que a final de cuentas puede ser, por ejemplo, como una serie telescópica, que pues va a ser menor o igual que la resta de... No es cierto, no es esta. Esta menos esta. Por eso es que se toma en cuenta eso. Que sea menor o igual o mayor o igual. Porque podemos tener la misma serie que una divergente, nada más que está manipulada algebraicamente y que nos devuelva otra forma de expresarla. De nada. Bueno, entonces, en lo que está ahí en el rectángulo cian es en lo que debemos tener cuidado al momento de plantear qué es lo que está sucediendo con el criterio de convergencia, porque entonces ahí no sabemos qué es lo que está pasando. Simplemente tomamos otro escenario o construimos a partir de otra serie, que de antemano ya sabemos que es divergente o convergente. Bueno, vamos a ver un último ejemplo del criterio de comparación para que comencemos a ver lo del criterio del cociente. Aquí tengo otra exponencial. Entonces, esta serie, ¿converge o diverge? Es una serie de términos positivos. N cuadrada más 2n, pues es un término positivo porque n empieza en 1. Y arriba tengo una exponencial, e a la menos n. Pues por definición de la función exponencial, siempre va a ser un número positivo. Y positivo entre positivo sigue siendo positivo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Converge o diverge? Converge. ¿Alguien que opine que diverge? Ok. ¿Alguien más que desee comentar qué es lo que pasa? Tal vez, puede ser. ¿Algo más? Abajo una serie telescópica. Pues podría ser el problema, pues es para que lo modelemos como una serie telescópica. El problema es el e a la menos n, o sea, sí podríamos tener una serie telescópica. Nada más utilizando el denominador, porque pues, lo podemos factorizar. Pero el problema es con e a la menos n. Bueno, a ver. Vamos a ver. Aquí quiero comentarles algo y es otra herramienta de la cual pueden auxiliarse. En álgebra el semestre pasado o en el semestre en el que hayan llevado la asignatura, en números reales vieron una de las propiedades del orden de números naturales, de números enteros, racionales, hasta los números reales, que son los únicos conjuntos numéricos que tienen orden.
Entonces, ¿se acuerdan lo que es la transitividad? Bueno, a ver, se los voy a poner aquí. Exacto. La transitividad me dice que si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces A tendría que ser mayor a C. O en resumen, A mayor a B mayor a C. Eso es la transitividad. Entonces, con base en esta propiedad, vamos a trabajar esta serie. Y que es otra forma, otra herramienta de la cual ustedes pueden valerse para encontrar una conclusión utilizando el criterio de comparación entre series. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, sigamos el consejo que les di. Utilicemos el término que tiene suma y partamos de una obviedad. Entonces, utilizo porque está en el denominador, aparte de que es una suma, está en el denominador. Entonces digamos que n cuadrada más 2n es mayor a n cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora miro la serie que tengo aquí. El n cuadrada más 2n está en el denominador. Bueno, pues entonces lo que hago es lo que hicimos en los dos ejemplos anteriores. Dividimos a ambos lados entre n cuadrada y dividimos a ambos lados entre n cuadrada más 1. Ya tengo este término en el denominador. Ok, no hay ningún problema. Bueno, ahora, aquí tenemos una situación un tanto incómoda. La situación es que en el numerador tengo un e a la menos n. Si yo hago el producto de e a la menos n a ambos lados de esta desigualdad, pues voy a tener e a la menos n entre n cuadrada mayor que e a la menos n entre n cuadrada más 2n. Y ustedes están de acuerdo que seguimos con el mismo problema de que no sabemos quién es mayor y quién es menor, y peor aún, no sabemos si esta converge o no. Bueno, entonces, como aquí nos estamos metiendo en un problema, vamos a hacer uso de la transitividad. Y lo vamos a hacer de esta forma. Voy a quitar este. Y voy a partir de lo siguiente. Solo me voy a centrar en el numerador. ¿Ustedes están de acuerdo que 1 es mayor a e a la menos n? Bueno, pues ahora ya tengo e a la menos n. Lo que puedo hacer aquí, ahora sí será modelar de acuerdo a lo que tenemos en la serie, en el elemento de la serie original. Entonces, ustedes observen que tengo aquí arriba e a la menos n.
Para que tenga este elemento, pues lo único que tengo que hacer es dividir a ambos lados entre n cuadrada más 2n. Entonces, en esta desigualdad, divido 1 entre n cuadrada más 2n, mayor que e a la menos n entre n cuadrada más 2n. ¿Sí están de acuerdo que puedo hacer eso? Porque además de que es un número negativo, un número positivo que no afecta a la desigualdad, pues es el término que me falta para terminar de modelar la serie que estoy trabajando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es correcto esto que estamos haciendo? Bueno, pues ahora, de lo que partimos arriba, observen que hay un término en común, que es 1 entre n cuadrada más 2n. Entonces lo que puedo hacer es armar esto. 1 entre n cuadrada es mayor que 1 entre n cuadrada más 2n, que a su vez es mayor que e a la menos n cuadrada más 2n, la serie que estamos trabajando. Ahora, esta serie que tengo aquí, pues no sabemos todavía su naturaleza. Pero la serie que está aquí, 1 entre n cuadrada, sí sabemos su naturaleza. Si ustedes observan, es una serie P, donde P es igual a 2. ¿Cuál era el criterio que habíamos dicho para que una serie P sea convergente? Exacto, que P sea mayor a 1, eso quiere decir que este elemento, este exponente P es igual a 2, que es mayor a 1. Por lo tanto, tengo que esta serie P converge y es mayor a esta segunda serie. Como una serie que converge es mayor a otra serie, pues resulta que por el criterio de comparación, esta serie también converge. Y tenemos que esa segunda serie que converge es mayor que la serie que estamos analizando. Entonces, por transitividad y aplicando el criterio de comparación, forzosamente esta serie debe converger. Y esa es nuestra conclusión. La serie e a la menos n entre n cuadrada más 2n converge. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿Sí queda claro por qué esta serie converge? Bueno. Ahora, dense cuenta que esta investigación respecto a la naturaleza de las series, pues en ninguno de los tres ejemplos hemos seguido un método en específico, más que plantear la obviedad. A final de cuentas, el primer paso, que es nuestra hipótesis, que es lo que les digo, es plantear algo que sabemos de antemano es cierto, pues es lo único que tienen en común. Porque en el primero, pues estuvimos manipulando el denominador y después utilizamos lo que vendría siendo la suma de series convergentes. En el segundo, estuvimos manipulando también el denominador, pero ya utilizamos nuestro proceso algebraico para directamente encontrar la serie armónica y concluir que nuestra serie de estudio era divergente. Y en este hemos utilizado el mismo proceso, usado el denominador, pero ahora tomando en cuenta lo que vendría siendo el numerador para aplicar transitividad.
Entonces aquí, como les comenté desde el inicio, no es un método exacto. El criterio es claro, a pesar de que para aplicarlo no existe un método exacto. No es como, por ejemplo, que les dijese, pues tienen un sistema de ecuaciones, de ecuaciones lineales, lo quieren resolver. Sí, pongan su matriz, escalonen y saben si existe o no existe solución. Y encuentran la solución en el caso de que sí existe. Ese pues es un método directo. Es un método que es preciso para saber, independientemente del tipo de sistema de ecuaciones lineales que tengan, independientemente de cómo esté, encuentran la solución porque la encuentran o encuentran un dictamen porque lo encuentran. Aquí ya no es tan simple. Aquí en ciertos casos tenemos que ir a prueba y error y en un caso tenemos que tomar algo que ya sabemos y en otro caso tomar otra cosa diferente pero que también ya sabemos. De hecho, más o menos se parece como inducción matemática, que ya que planteamos la hipótesis, ya que tenemos la tesis, pues hay que manipular eso de acuerdo a lo que sabemos y cada caso es diferente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Ajá, exactamente. ¿Algo más? No, sí puede aplicar con las demás series. El problema es que es posible que dependiendo de la serie, podamos llegar a que este criterio pues no nos da alguna conclusión. Precisamente porque cada serie es diferente. Ajá, sí, sí, exactamente. De nada. Sí, es hasta que se intente. Aquí es de que ustedes se enfrenten a los problemas y entonces, digámoslo así, vayan ganando experiencia y pues vayan viendo, pues esta serie yo creo que le puedo mover por aquí primero para, para ver qué es lo que sucede con esta otra serie. Y entonces pues eso es básicamente experiencia. De nada. Bueno, ahora nada más un comentario personal. No tengan miedo. No pasa nada. Es el mismo comentario que les hago en álgebra cuando veo inducción matemática. No tengan miedo, háganlo con calma, no hay no hay por qué pues ver la serie y así como que ya empezar a decir, no, pues no voy a poder hacerlo. No, traten de pensar con claridad, reutilicen el conocimiento que ustedes ya tienen. Por ejemplo, que no se acordaban qué era la transitividad. Pues seguramente después de esto van a tener más claro de dónde viene la transitividad y cómo podemos aplicarla. Entonces, no tengan miedo, todo con calma y podemos, podremos realizar las cosas de una forma más,
más certera, ¿sí? A ver, hasta aquí. ¿Tienen algún comentario? Bueno, pues para concluir la sesión de hoy, yo creo que nada más nos va a dar tiempo de ver un ejemplo, pero pues no importa. Aquí lo importante es que veamos este criterio, veamos un ejemplo de cómo aplicar este criterio y que también es una alternativa al criterio de comparación. Ahora, la demostración de este criterio es un poquito larga, entonces, pues como ya nada más nos quedan 20 minutos de clase, se las voy a dejar en el Moodle. Esta sí se las voy a dejar en el Moodle para que ustedes la puedan observar. Y aquí, igual que con la serie P, nada más voy a enunciar de qué se trata el criterio. Entonces, es lo que conocemos como el criterio del cociente. Entonces, tenemos sea esta serie de términos positivos, tal que el límite cuando n tiende a infinito del término n más 1 entre el término n es igual a L. Entonces, la primera parte de este criterio me dice, si este límite es menor a 1, entonces hay convergencia. Número 2. Si este límite es mayor a 1, entonces hay divergencia. Y número 3. Si este límite es igual a 1, entonces no hay decisión. Si utilizando este criterio en series encontramos que el límite del término n más 1 entre el término n es igual a 1, pues estamos en las mismas que al inicio. No sabemos si la serie converge o diverge. Aquí podemos tomar en consideración que este criterio como tal, pues nos va a dar un resultado, primero, pues más rápido. Segundo, de mejor conclusión sin tener que estar manipulando tanto. Esa es la ventaja. Ahora, la desventaja es qué sucede si el límite que tengo que evaluar pues es más complicado. Por ejemplo, que tenga que recurrir al teorema del emparedado para encontrar ese límite, o que tenga que recurrir a algún otro tipo de métodos para resolver límites. Ese vendría siendo el problema principal de este método, de este criterio. Entonces, la recomendación es que podamos usar una combinación de criterios. En este momento, de los dos que tenemos, podemos utilizar el de comparación y el del cociente.
Si por uno, por ejemplo, si por el de comparación se nos dificulta, podemos utilizar el del cociente. Si nos da un límite diferente de 1, pues ya le hicimos con este. Y por ejemplo, si tratamos de calcular el límite y no podemos porque o es un límite complicado o nos da que el criterio no decide, pues tenemos el de comparación para tratar de identificar la naturaleza de la serie, ¿sí? A ver, antes de el ejemplo, de que veamos este ejemplo del criterio del cociente, quiero preguntarles, eh, ¿tienen la noción de lo que es el factorial? Exacto. Entonces, si tengo el factorial de n, lo que hago es multiplicar n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a 3 por 2 por 1. Bueno, entonces, eso es el factorial. Ahora, aquí quiero tomar en cuenta esto. Son construcciones entre factoriales. Si el factorial de n está definido de esa forma, pues el factorial de n más 1 debe estar definido así. N más 1 por el número anterior que es n, por el número anterior que es n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar también a 3 por 2 por 1. Bueno, aquí ustedes pueden observar algo. Que esta expresión, que es el factorial de n, la tengo precisamente aquí abajo. Entonces, el factorial de un número también lo puedo expresar como el número por el factorial del número anterior. Así es como podemos expresar los factoriales, ¿sí? Eso nos va a servir. ¿Por qué? Pues porque los límites que tengo aquí en el criterio del cociente, pues toma en consideración un término n y un término n más 1, que es algo similar a lo que tenemos acá y que cuando se nos presentan factoriales, pues podemos simplificar rápidamente, ¿sí? A ver, aquí sí quedó claro esta parte de la manipulación de factoriales. Sí. Cuando yo tengo el factorial de un número, pues es el producto de ese número por todos los enteros anteriores. Entonces, podemos expresar al factorial del número n más 1 como ese número por el factorial del número anterior, porque ya está incluyendo todos los números anteriores. Es nada más como sustituir de aquí a acá. Lo voy a poner con otro color. Sustituir esta aquí abajo. ¿Algo más que deseen comentar? Si restamos, si dividimos, mejor dicho. Es si dividimos, porque sí, porque como son productos, pues la resta no le va a hacer nada. Más bien es si dividimos. ¿Sí? Si yo divido n más 1 factorial entre n factorial,
pues esto nada más queda como n más 1 porque es dividir este término entre este término. ¿Cómo? Eso tiene que ver por la función gamma, que es la forma en la cual se define el factorial. Y es la generalización del factorial, pero para números reales positivos. La cual, pues, en este momento, pues no la puedo explicar así tal cual, porque, pues, aparte que ya tenemos poco tiempo, el, eh, pues no es el objetivo como tal del curso. Entonces, lo que sí voy a hacer es, yo creo que les voy a compartir un video en el cual se explica precisamente esa parte de por qué el factorial de 0 es 1, que tiene que ver con la función que les comento, para que generalice el factorial para números reales. ¿Sí? Bueno. A ver, pues rápidamente vamos a apurarnos. Si no les molesta, quisiera tomar solo unos cuantos minutos más de la clase antes de que terminemos. Pues bueno, poquito después de que terminemos para ver el ejemplo completo. De todos modos, si tienen que salir de la sesión a las 9 a la hora que termina, no hay ningún problema, ¿eh? Recuerden que esto va a estar en YouTube. Entonces, rápidamente me apuro. Tengo la serie n cuadrada entre n factorial. A ver, ¿qué es lo que va a suceder aquí? ¿La serie converge o diverge? ¿Ustedes qué piensan? ¿Converge o diverge? Pues a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, entonces, tengo lo siguiente. Si quiero aplicar el criterio del cociente, necesito por un lado el término n, pues que es nada más el término que me está definiendo la serie. Y el término n más 1, que lo obtengo al sustituir n más 1 donde se encuentra n. Entonces, aquí, para obtener el término n más 1, en lugar de n, pues colocamos n más 1 en todos los términos que obtengamos, ¿sí? Bueno, de ahí salió el término n más 1, que es el que se encuentra de este lado, y este es el término n. Entonces, una vez que ya tenemos de la serie esos dos términos, tanto el n más 1 como el término n, podemos aplicar el criterio del cociente. ¿Cómo? Pues recordemos que el criterio me dice el límite cuando n tiende a infinito del término n más 1 entre el término n. Entonces lo que voy a hacer es este término, el que se encuentra a la derecha, que es el término n más 1, lo voy a dividir entre el término n, que es el que se encuentra a la izquierda. Esto me va a quedar de la siguiente forma. Es más, lo voy a dejar aquí para ver los términos. Esto nos queda como el límite, cuando n tiende a infinito, del término n más 1
entre el término n. Ahora aquí pues aplico la regla del sándwich, la que usamos tradicionalmente para simplificar términos cuando tenemos división en fracciones. Entonces, producto de internos me queda abajo n más 1 factorial por n cuadrada. Producto de externos me queda arriba n factorial. Nada más déjenmelo, le bajo un poquito. Puedo ocultar este. Para que no me quede todo encimado. Producto de externos, pues es n factorial por n más 1 al cuadrado. Ahora, aquí lo que puedo hacer, pues es aplicar lo que comentamos hace un rato del factorial. Este término se puede descomponer en n más 1 por n factorial. Y entonces con eso vamos a tener cuál es el resultado de nuestro criterio. Vamos a saber qué es lo que está sucediendo aquí. O bueno, vamos a poder simplificar el límite antes de saber el resultado del criterio. Entonces, lo que voy a hacer, porque ya se me acabó el pizarrón, es lo siguiente. Voy a copiar este. Yo creo que con eso es suficiente y voy a borrar. Y aquí ya tengo espacio. Bueno, entonces, a ver, rápidamente sustituyo. Límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por n factorial, que es lo que está sustituyendo ese n más 1 factorial, por n cuadrada. Todo esto entre n factorial por n más 1 al cuadrado. Bien, pues dense cuenta que aquí puedo hacer varias factorizaciones. Bueno, simplificaciones, mejor dicho. Este n más 1 se simplifica con un cuadrado, con uno de los n más 1 al cuadrado. Y este n factorial se simplifica con n factorial. ¿Sí queda claro eso? Bueno, el límite que vamos a evaluar, pues al final nos queda como n más 1 entre n cuadrada. Y pues observen que aquí puedo separar la suma de fracciones como n cuadrada, como n entre n cuadrada más 1 entre n cuadrada. Y el primer sumando, que es n entre n cuadrada, pues se puede simplificar. Este término, n entre n cuadrada, se simplifica como 1 entre n. Y ya pueden evaluar el límite. ¿Cuánto les da de límite? 0. Cuando evalúan 1 entre n más 1 entre n cuadrada cuando n tiende a infinito, pues les devuelve 0.
¿Qué nos decía el criterio? Si el límite cuando n tiende a infinito de un más 1 entre un es menor que 1, entonces la serie converge. Exacto, la serie converge. De esta forma podemos ya concluir que la serie que estamos trabajando de n cuadrada entre el factorial de n converge. Dense cuenta que aquí lo más complicado pues vendría siendo la simplificación y evaluación del límite. Es un criterio más rápido que el de comparación, pero pues la desventaja es que pues no sabemos qué onda con el límite porque puede ser rápido de evaluar o puede que no sea tan rápido de evaluar o puede que nos devuelva 1 y entonces ahí ya nos metemos en problemas porque nos quedamos igual.